Qué bueno es verle a cada uno de ustedes en este lugar. Qué bendición y personas que hace mucho no vemos. Dios te bendiga, hermana. Qué gozo. Una oportunidad que Dios nos da una vez más de reunirnos. Y espero que cada uno de nosotros haya venido con expectativa. Oraciones fervientes. Oraciones fervientes. Eso es lo que queremos aprender, que eso sea un estilo de vida en nuestras vidas. Sabemos que tantas cosas nuestro Señor Jesús ha comprado en la cruz del Calvario. Está comprado, está a disposición, está ahí para nosotros. ¿Y por qué muchas veces no lo traemos a nuestra vida real? Hay un medio de transporte que Dios ha provisto, es la palabra, es la fe y es la oración. Entonces es muy importante que nosotros nos ejercitemos en esas áreas de nuestra vida, porque si no creemos, jamás tendremos una oración ferviente. Dice Santiago capítulo 5 desde el verso 13. Si alguno de ustedes está angustiado, que ore. Si estamos en angustia, que oremos. ¿Qué hacemos en medio de la angustia? La mayoría corre de aquí para allá, quizás muchas veces sin ningún objetivo claro, a la desesperada buscando soluciones en lugares equivocados. El Señor nos está diciendo, si estás angustiado, ora. Busca al Señor. Busca el rostro de Dios. Hasta que el Señor responda. Yo me acuerdo hace casi 16 años, cuando me sacaron de la terapia porque nuestro hijo había dejado de vivir. Me fui al fondo del hospital a la capilla y empecé a orar. Empecé a orar con mucha angustia. De repente oí una voz que me decía, esto no es para muerte, sino es para mostrar la gloria de Dios. Y mi corazón se llenó de paz y supe que mi hijo vive. Y me fui de vuelta a la terapia y justo sale un médico, un enfermero y me dice, tu hijo vive. Yo ya lo sabía. Porque Dios es fiel. Pero cuán importante es orar fervientemente y creyendo lo que Jesús ha comprado en la cruz del Calvario y pararnos sobre la promesa y no salir de ahí hasta que se cumpla. Jesús estaba preocupado en Lucas capítulo 18. Él dice, habrá fe en la tierra cuando el Hijo de Hombre regrese. Y justo antes había comentado la historia de la viuda que insistía, que nunca se rendía porque tenía fe de lo que ella esperaba iba a pasar. Ella tenía fe en la justicia, aunque el juez era corrupto. Y Jesús dice, yo les voy a dar si ustedes insisten así. Entonces nos pertenece por la justicia de Cristo todo lo que fue comprado en la cruz. Pero lo que el Señor quiere, que vayamos a insistir en nuestra oración. Sigue diciendo, si alguno está alegre, que cante alabanzas. Qué importante la alabanza. La alabanza es el fruto de la fe.
no siempre es el fruto de que nos vaya bien, sino es el fruto de la fe. Por eso yo siempre digo, los israelitas cantaron al lado equivocado del Mar Rojo. Necesitamos aprender a cantar antes de cruzar el Mar Rojo, porque probablemente esa canción llegó al trono de Dios, porque Dios es misericordioso, pero no llevaba contenido de fe, porque 3 días después fue la misma murmuración. Así que si estás angustiado, yo quiero animarte, adora a Dios, porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. No esperes que todo esté bien para levantar alabanzas a Dios, porque Él es fiel, Él es todopoderoso y Él puede cambiar tu realidad en un instante si le adoras. Siempre me impactó la manera como Dios le guió a Josafat a la gran victoria contra un ejército imposible de vencer. La Biblia dice, cuando ellos entonaron la canción, den gracias al Señor porque su amor perdura para siempre, el Señor puso emboscadas contra los enemigos y los derrotó. ¿Quién los derrotó? El Señor. Cuando se desató una alabanza en medio de un tiempo de imposibles, Dios vio la fe que había detrás de esa adoración, de esa alabanza. Así que si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración que hagan con fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. La palabra ya está dada. Dios ya lo ha dicho. Lo que nosotros como hijos de Dios, uno de nuestros mayores defectos o pecados es no hacer lo que ya sabemos que tenemos que hacer. Y Dios ya nos dijo que vayamos y oremos por los enfermos. Eso ya está dicho, eso fue parte del mandato del Señor, que como hijos de Dios tenemos esa orden de ir a orar por los enfermos en el nombre del Señor. Yo estoy seguro, cuando empezamos a obedecer la palabra, también vendrá la fe y el resultado. Sepa cuando vayas y ores por alguien y se sana, no es el mérito tuyo, es todo del Señor. Y no esperes que sean solamente los ancianos de la iglesia, sino va a ser la oración de fe, dice, que va a levantar al enfermo. La oración de fe sanará al enfermo. Había un escritor muy famoso que escribió un montón de libros, que tenía una enfermedad de adolescente que era incurable para los hombres. Kenneth Hagin. Y este hombre se fue y le pidió a los ancianos de su iglesia que oraran por él. Y los ancianos de aquella iglesia no creían en la sanidad divina. Entonces se fue a su casa muy triste. No había solución porque sus propios líderes no creían en que Dios podía sanarlo, y se negaban a orar por él. Y él siguió leyendo y siguió leyendo esta palabra, y un día él entendió que no depende si los ancianos creen o no, depende de la oración de fe. Y él dijo, bueno, si es la oración de fe, yo creo por mi sanidad. Y él mismo empezó a orar por sí mismo.
y se sanó. Y el día siguiente él escucha una voz que le dice, él se levantó, estaba sano, él era un hombre postrado en cama, creo que tenía 16 años. Hace mucho estaba en esa cama y no se iba a más levantar ahí hasta que iba a morir dentro de poco. Eso era el diagnóstico que él tenía. Ahora él se levanta y es sano completamente. Y está tan feliz, pero el día siguiente él escucha una voz audible que le dice, hoy morirás. Prepárate porque hoy morirás. Y él está muy golpeado. ¿Para qué el Señor le va a sanar si le va a matar el día siguiente? Y él empieza a meditar porque había leído mucho la Biblia, por eso es importante la palabra. Y él se acordaba que la Biblia decía que al hombre le son dados 70 años y algunos 80 y algunos pasan eso. Pero es como un regalo de Dios esos 70, 80 años. Y él dijo, yo no me voy a morir mañana, porque la palabra dice al hombre le son dados 70 años. No me voy a morir el año que viene, tampoco en 5 años, en 10 años, ni en 20, ni en 30. Y ahí él va hasta 70 y entiende que es la voz del enemigo que le habló. Si no me equivoco, este hombre cumplió 92 años, sano. Dios es fiel. Lo que nosotros, ¿dónde radica la inoperancia de la iglesia de este tiempo? En su falta de fe, en su falta de oración y en su falta de profundidad en la obediencia. Eso necesitamos nosotros cambiar. La oración que hagan con fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Acá no dice algunos, dice que va a pasar. Afirmativo. Y si ha pecado, Él lo perdonará. También el Señor lo perdonará sus pecados. Por eso, un punto importante también, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. Oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. ¿Quién es el justo aquí? Eso ahí muchas veces nos descalificamos. Todos somos justos por la sangre de Cristo en la cruz. Cuando hemos puesto nuestra confianza en Cristo, hemos sido justificados por los méritos de Cristo y no por nuestros méritos. Si yo he creído en Jesús, soy justificado. Entonces mi oración tiene poder para cambiar, para transformar. Dice, Elías era un hombre con debilidades como nosotros, pero oró con fervor. Y estuve buscando un poco la palabra fervor. Y una de las explicaciones es orar hasta con demencia, con una firmeza, creyendo que va a pasar lo que estamos orando. Y yo creo que muchas veces paramos de orar. Yo en mi vida de oración sé que hay etapas. Está esa etapa donde vos estás luchando con tu yo y tu carne y no fluye. Pero cuando sigues orando, de repente cambia tu oración y empieza un fluir donde parece que el Espíritu toma tu boca y tú empiezas a entrar en aguas más profundas. Y es ahí donde todo es posible. Lastimosamente, la mayoría para en esa lucha con la carne y se pierde la bendición.
Por eso nosotros necesitamos entrar más profundo en las aguas de la oración. Elías oró con fervor. Él oró para que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Qué locura. Todos le acusaban, él tiene la culpa de que no llueve y le querían matar. Pero la misma palabra de Dios decía, si ustedes se apartan, Deuteronomio 28, el cielo sobre ustedes será como bronce, no habrá lluvia. Y Elías oró de acuerdo a la palabra de Dios, pidiendo que no lloviera para que el pueblo se vuelva a Dios, porque todos se habían apartado del Señor detrás de la idolatría de Jezabel. Y casi no había profetas, ya no había hombres que creían en Dios. Por lo menos eso era lo que Elías creía. Había todavía algunos, pero muy pocos y muy escondidos porque eran perseguidos. El pueblo entero se había apartado detrás de Jezabel, ese espíritu que sedujo a todo Israel. Y estaban en esa condición y ahí Elías ora para que no llueve. Y no llovió durante 3 años y medio. Y es muy importante entender el contexto, porque después de 3 años y medio, Elías desafía a los sacerdotes de Baal. Ellos suben a una montaña y dicen, ahora vamos a orar por fuego. Vamos a hacer un sacrificio, primero ustedes, y ustedes van a pedir a Baal que envíe fuego. Y eso hicieron, y mediodía ya se cortaron todas las venas y no cayó nada. Después Elías preparó el sacrificio, le pidió que derramen agua encima de su sacrificio, encima de su leña. Y después Elías levantó su mano al cielo, el Señor envió fuego y quemó hasta el agua. Y todo el pueblo gritó, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y fueron llevados al matadero aquellos sacerdotes de Baal. Y cuando después de haber sucedido esa cosa tan tremenda y el pueblo había reconocido quién era Dios, ahí él volvió a orar para que llueva. Porque la palabra del Señor dice, si nos arrepentimos de todo corazón, Él va a volver a abrir los cielos. Dice, después volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra dio sus cosechas. Así que orar fervientemente, alabar y creer. La oración de fe hará lo que necesitamos. Son armas poderosas que el Señor nos entregó, muy poco usadas. Yo estoy convencido que todos usamos mucho más nuestro músculo natural que nuestro músculo espiritual. Hasta algunos no tienen ninguno. Necesitamos ejercitarnos en lo espiritual. Somos necios porque confiamos en nuestras propias armas, en nuestra propia capacidad, en lo que nosotros podamos lograr. Y no buscamos el rostro de Dios con fe, con demencia, con fervor, como dice su palabra. Así como dije, Elías se basó en la promesa de maldición por el pecado, por eso oró para que no llueva, y en una promesa de bendición para que volviera a dar lluvia el Señor.
Ahora, muy importante entender que acá dice, Elías era un hombre con debilidades como nosotros. Era un hombre imperfecto, con luchas, con miedos, con a veces depresión inclusive, pero oró fervientemente. No desistió en su oración. Segunda de Crónicas capítulo 7, verso 13 dice, esas son las palabras que el Señor le da a Salomón en la dedicación del templo, cuando la gloria de Dios desciende ahí. Dice, puede ser que a veces yo cierre los cielos para que no llueva, o mande langostas para que devoren las cosechas, o envíe plagas entre ustedes. Pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Aleluya. O sea, el Señor le está diciendo, a veces se va a cumplir la palabra, o sea, siempre se cumple la palabra que yo ya les anuncié, voy a cerrar el cielo. No va a llover, van a venir pestes, van a venir plagas, van a venir tiempos difíciles, consecuencia del pecado. Pero si mi pueblo se humilla, ese es el primer punto, porque ahí empieza el arrepentimiento. No hay soberbio que reconozca sus errores. Siempre otros tienen la culpa. Y muchas veces ese es nuestro problema. Y quiero hacer un alto ahí. ¿Hace cuántos años que otros tienen la culpa de tus derrotas? ¿Hace cuánto tiempo otros tienen la culpa de tus derrotas? Si es así, hay soberbia escondida. Humíllate delante de Dios y ora y busca su rostro y se aparta de su conducta perversa. Eso promete Dios. Yo oiré desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Como seres humanos, estamos muy predispuestos a culpar a Dios. Dice ahí, pero no pasa. Y nos cuesta decir, Dios no tiene la culpa. De eso estoy seguro. Él es santo, Él es perfecto. Así que el problema tiene que estar en mí. Acá está el problema. Y estos días que estuvimos pasando los sacrificios de los israelitas en el libro de Malaquías, para los que siguen los devocionales, estábamos analizando los sacrificios y para nosotros que ni entendemos cómo eran los sacrificios, tiene muy poco sentido quizás. Que traían animales enfermos, ciegos, cojos,
que no podían vender. Y yo me imagino que ellos pensaban, bueno, para quemar sirven, porque solamente pensaban en el aquí y no pensaban en que Dios está viendo todas las cosas. Pero después de haberlo predicado y haber orado y ayunado, de repente llegué a la conclusión que el Señor empezó a decirme que nuestros sacrificios son iguales. Para no decir nuestros, los míos. Nuestros sacrificios de alabanza, nuestra oración, nuestro tiempo con Dios, nuestro esfuerzo por hacer algo para el Señor. ¿Cuál era el objetivo de aquellos sacrificios? Era alabar a Dios y darle lo mejor. Y el Señor me estaba mostrando que muchas veces lo que yo les traje en tiempo de oración, en tiempo de rendición, en tiempo de servicio a Él, eran sacrificios enfermos, ciegos, cojos, que no le agradan. Y me quebrantó mucho eso. Yo creo que necesitamos revisar los sacrificios que traemos al Señor. No solo pensar en cosas económicas, sino nuestro tiempo. El Señor me estaba mostrando que de esto no nos olvidamos. Esto sí adoramos. Esto sí tiene el punto uno en nuestro corazón. Ah, no, Dios ocupa el primer lugar. No, mentira. Si ocupara el primer lugar, el mejor tiempo sería para Él. Y no el tiempo que sobra. Dios dice, si te pasa todo esto, este mal, si te humillas, si te arrepientes, si oras y buscas el rostro de Dios y te apartas del pecado, Él va a oír desde el cielo y va a perdonar tus pecados y restaurar tu tierra. Y ahí dice, mis ojos están abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en este lugar. Yo creo que acá en esta palabra está lo que tenemos que hacer. Humillarnos. Buscar el rostro de Dios. Cambiar nuestra oración. Que nuestra oración tenga profundidad. Muchas veces oramos para cumplir. ¿Cumplir con quién? Alguien me dijo que tengo que orar a la mañana y a la noche. Oro a la mañana y a la noche para cumplir. ¿Me conecté o no me conecté? Y así se nos va la vida. Como buenos religiosos. Desconectados de Dios, esforzándonos por ser mejores, pero no lográndolo. Necesitamos una oración ferviente hoy. Jesús nos dijo, por eso les digo que todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán y así será hecho.
Jesús lo dijo. Todo lo que pidan en oración, crean que ya lo han recibido y será hecho. Busquemos el rostro de Dios. Busquemos su rostro. Él lo quiere hacer con nosotros. Empecemos a orar por los enfermos. Empecemos a orar por los afligidos. No esperen que los pastores se vayan. Vos, donde estás, ora. Y Dios va a empezar a hacer. Porque el hacer va a aumentar tu fe. Amén.